En aquella calle silenciosa, donde las luces se apagan antes que las preguntas, nadie imaginó que esa madrugada marcaría un antes y un después. No hubo gritos, no hubo pasos apresurados, no hubo testigos, solo una caja común, de cartón grueso, colocada con demasiado cuidado para algo que nadie quería ver. Estaba apoyada junto a una pared fría, protegida del viento, como si quien la dejó allí hubiera querido, al menos por un instante, engañar a la culpa. Dentro, una recién nacida. Su llanto no era fuerte, no era desesperado, era un sonido pequeño, cansado, casi resignado, un llanto que no exigía ayuda, solo pedía existir. La madrugada avanzaba lenta, con ese frío que se pega a la piel y no se va. Las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el asfalto húmedo. El viento arrastraba hojas secas y papeles viejos, y en medio de ese silencio urbano, el llanto seguía allí, débil, irregular, confundido con el sonido del mundo que sigue funcionando. Un coche pasó despacio. El conductor giró la cabeza. Frenó un instante. La luz de los faros iluminó la caja durante 3 segundos. Luego aceleró y desapareció en la esquina. Una ventana se encendió en el segundo piso de un edificio cercano. La cortina se movió. Alguien miró hacia la calle. La luz volvió a apagarse. Un hombre caminó por la acera opuesta. Iba con prisa, el cuello del abrigo levantado, las manos en los bolsillos. Escuchó algo. Aminoró el paso. Miró de reojo hacia la caja. Aceleró. Esa noche el mundo no fue cruel. Fue algo peor, indiferente, porque la crueldad al menos reconoce que hay alguien ahí. La indiferencia simplemente mira hacia otro lado. Y sigue. El llanto de la niña comenzó a debilitarse. Sus pequeños pulmones luchaban contra el frío. Sus puños diminutos se cerraban y se abrían sin fuerza. Nadie sabía su nombre. Nadie conocía su historia. Nadie imaginaba que esa misma noche, a pocas cuadras de distancia, había un hombre que llevaba 10 años esperando sin saberlo. Un hombre que ya había renunciado, que había aprendido a vivir con el vacío, que esa noche no estaba de turno en el cuartel de bomberos y que por eso caminaba solo por esa calle. Él no buscaba nada, no esperaba nada, solo volvía a casa después de una larga jornada, con los hombros cargados de cansancio y el corazón acostumbrado al silencio. Sus pasos resonaban contra el pavimento, el eco de una vida que funcionaba por fuera, pero que por dentro había dejado de latir hacía mucho tiempo. Entonces lo escuchó. No fue un grito, no fue un llanto fuerte, fue algo más sutil, algo que no parecía humano al principio, un sonido que podría haber sido el viento, o un gato, o la rama de un árbol rozando una ventana. Pero algo en ese sonido lo detuvo, algo en la forma en que se repetía, irregular, débil. Como si la vida misma estuviera pidiendo permiso para quedarse. Se detuvo en medio de la acera, giró la cabeza, escuchó con atención. El sonido venía de la izquierda, cerca de la pared, entre las sombras. Dio un paso, luego otro, y entonces la vio. La caja. Su corazón se aceleró sin que supiera por qué. Había visto muchas cosas en su vida. Había entrado a edificios en llamas. Había sostenido cuerpos sin vida. Había aprendido a mirar el dolor de frente sin pestañear. Pero esa caja en esa esquina, en esa madrugada, le provocó un miedo distinto. Un miedo que no tenía nombre. Se acercó despacio. Las manos le temblaban. No sabía si por el frío o por algo más profundo. Miró a su alrededor. La calle seguía vacía, las ventanas cerradas, el mundo indiferente. Se arrodilló frente a la caja. Tocó el cartón con los dedos. Estaba húmedo por el rocío. Frío. Pero adentro algo se movía. Apartó con cuidado una manta desgastada que cubría la parte superior. Y lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. Una niña, una recién nacida, tan pequeña que cabía en sus 2 manos. Tenía los ojos cerrados, la piel pálida, los labios ligeramente azulados. Respiraba con dificultad, pero respiraba. No lloró al verlo, no se movió.
Solo siguió allí, suspendida entre el estar y el no estar. Él no supo qué hacer, no supo qué decir. Solo la miró con una mezcla de horror y ternura que nunca antes había sentido. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No fue un quiebre violento, fue silencioso, como cuando una grieta atraviesa un cristal y lo deja en pie, pero ya no es el mismo. La tomó en brazos con una delicadeza que no sabía que tenía. La envolvió en su chaqueta, la acercó a su pecho, sintió el débil latido de su corazón contra el suyo, y caminó, rápido, sin mirar atrás, sin pensar. Solo caminó hacia el hospital más cercano mientras la niña, por primera vez en esa larga noche, dejó de llorar, como si supiera que ya no estaba sola. El hospital estaba a 10 minutos. Él los recorrió en 5. Las luces de emergencia brillaban como faros en medio de la oscuridad. Empujó la puerta con el hombro, gritó pidiendo ayuda. En segundos, médicos y enfermeras rodearon a la niña. Le hicieron preguntas. Él respondió lo que pudo. ¿Es suya? No. ¿Sabe quién es la madre? No. ¿Dónde la encontró? En una caja, en la calle. Silencio. Las miradas se cruzaron, algunas llenas de lástima, otras de rabia contenida. Una enfermera mayor tomó a la niña con ternura y desapareció tras una puerta blanca. Él se quedó de pie en medio del pasillo, con las manos vacías y el corazón acelerado. No sabía qué hacer. No sabía si debía quedarse o irse. No sabía si había hecho lo correcto o si acababa de complicar algo que no le correspondía. Pero algo en su interior le decía que esa noche había cambiado, que ya no podía fingir que no la había visto, que ya no podía seguir caminando como si nada. Horas después, un oficial de policía llegó para tomar su declaración. Luego una trabajadora social. Le preguntaron lo mismo una y otra vez. Él respondió con paciencia, con la voz ronca de quien no ha dormido, con los ojos cansados de quien ha visto demasiado. Antes de irse preguntó, ¿estará bien? La trabajadora social lo miró con una tristeza profesional. Sobrevivirá. Tuvo suerte de que la encontrara a tiempo. Él asintió. ¿Y ahora qué pasará con ella? Pasará a custodia del Estado. Buscaremos a la familia biológica. Si no aparece nadie, la daremos en adopción. La palabra adopción quedó flotando en el aire. Él no dijo nada más. Solo agradeció y salió del hospital. El amanecer comenzaba a romper el horizonte. El cielo pasaba del negro al gris. Las calles empezaban a despertar. Caminó de vuelta a casa con las manos en los bolsillos y el pensamiento fijo en esa niña, en su respiración débil, en su silencio, en la forma en que había dejado de llorar cuando la cargó. Abrió la puerta de su casa sin hacer ruido. Su esposa dormía en el sofá, con la televisión encendida y una manta sobre las piernas. Se había quedado esperándolo, como siempre. Él se sentó a su lado. Le acarició el cabello. Ella despertó sobresaltada. ¿Estás bien? Él no supo qué responder. Pasó algo. Ella se incorporó, preocupada. Él le contó todo. Cada detalle, cada segundo, cada mirada, cada latido. Cuando terminó, ella lo abrazó en silencio. Y los dos se quedaron así, en medio de la sala, mientras el mundo seguía girando fuera. Ninguno de los dos sabía que esa noche había comenzado algo que no tenía vuelta atrás, que esa niña sin nombre, dejada en una caja de cartón, estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre el amor, el destino y la familia. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete. Aquí contamos vidas que se cruzan cuando todo parece perdido. Porque a veces lo que el mundo abandona, otra vida estaba esperando recoger. Pero esa madrugada, mientras la ciudad despertaba y ellos permanecían abrazados en silencio, nadie imaginaba aún lo difícil que sería el camino. Porque encontrar a alguien es solo el principio. Quedarse, eso requiere algo más. Hay silencios que duelen más que las palabras. Silencios que se instalan en una casa como el polvo en los rincones, que se acumulan con los años.
que se vuelven parte de la rutina hasta que ya no los notas, pero siempre están ahí. Ese era el silencio que habitaba la casa de Marcos y Elena desde hacía una década. No era un silencio violento, no había gritos ni portazos, no había reproches ni culpas lanzadas al aire como cuchillos. Era peor. Era el silencio de dos personas que habían aprendido a no hablar de lo que más dolía. 10 años atrás, cuando se casaron, la vida parecía extenderse frente a ellos como un camino despejado. Tenían planes, ilusiones, nombres elegidos para niños que aún no existían, una habitación vacía que esperaba ser llenada de juguetes, risas y desorden. Pero los meses pasaron, luego los años, y la habitación siguió vacía. Al principio lo tomaron con calma. Ya llegará, decían. Hay que darle tiempo. Sonreían cuando alguien preguntaba. Cambiaban de tema con naturalidad. Seguían intentando sin pensar demasiado. Pero el cuerpo de Elena no respondía. Entonces vinieron los médicos, las consultas, los análisis, los tratamientos con nombres complicados y promesas cautelosas. Cada procedimiento traía esperanza. Cada resultado negativo la enterraba un poco más. Elena dejó de ir a reuniones familiares. No soportaba las miradas, las preguntas bien intencionadas, los consejos no pedidos, los «ya verás que pronto» que sonaban cada vez más vacíos. Marcos siguió trabajando en el cuartel, entraba a edificios en llamas, rescataba a personas atrapadas, salvaba vidas que no conocía. Pero no podía salvar la tristeza de su esposa, ni la suya propia. Hubo una noche, después de 3 años de intentos fallidos, en que Elena lloró durante horas en el baño. Marcos estaba del otro lado de la puerta, con la mano apoyada en la madera, sin saber qué decir. «Elena, ábreme». Silencio. «Por favor». Más silencio. Cuando finalmente abrió la puerta, él la encontró sentada en el suelo, con los ojos hinchados y las manos temblando. «No puedo más». Él se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. No dijo nada. No había nada que decir. Solo la abrazó mientras ella temblaba contra su pecho. Los años siguieron pasando. Los tratamientos se volvieron rutina. Elena tomaba medicamentos que le dejaban moretones en el abdomen. Iba a consultas 2 veces por semana. Dejó su trabajo para concentrarse en el proyecto, como empezaron a llamarlo. Pero el proyecto nunca se concretó. Marcos aprendió a reconocer el momento exacto en que llegaba la decepción. Elena bajaba las escaleras con la mirada perdida. Se sentaba en la mesa de la cocina. No decía nada. Solo miraba hacia la ventana. Y él sabía. Otra vez no. Sin saberlo, esa misma noche en que todo cambiaría, a pocas cuadras de allí, una niña respiraba con dificultad dentro de una caja de cartón. 2 destinos separados por calles y años de dolor, a punto de cruzarse. Hubo un momento, después de 6 años de intentos, en que Elena propuso la adopción. Estaban cenando. Ella movía la comida en el plato sin comer. Marcos bebía agua en silencio. «¿Podríamos adoptar?» Él levantó la mirada. «¿Eso es lo que quieres?» «No lo sé. Tal vez. ¿Tú qué piensas?» «No lo sé». Y ahí quedó, como una idea suspendida en el aire, nunca concretada, nunca descartada del todo, porque ambos sabían que adoptar significaba aceptar que no iba a pasar, que el milagro no llegaría, que la ciencia tenía límites, que algunas puertas simplemente no se abren. Y ninguno de los dos estaba listo para cerrar esa puerta todavía, así que siguieron intentando, una vez más, y otra, hasta que un día, después de casi 10 años, el médico les dijo con una suavidad ensayada: «Creo que es momento de considerar otras opciones». Elena no lloró. Ya no le quedaban lágrimas para eso. Solo asintió. Firmó los papeles. Agradeció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marcos condujo de vuelta a casa en silencio. Ella miraba por la ventana. Las calles pasaban borrosas. El mundo seguía moviéndose. La gente seguía riendo. Los niños seguían corriendo en los parques, pero ellos se habían detenido. Esa noche, Marcos entró a la habitación vacía.
la que habían preparado años atrás con tanto entusiasmo. Las paredes seguían pintadas de amarillo suave. Había una cuna de madera en la esquina, un móvil con animalitos de peluche que nunca giró, una cómoda llena de ropa que nunca se usó. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a alguien que nunca había estado ahí. A partir de ese día, dejaron de intentar. No fue una decisión que tomaron juntos, simplemente sucedió. Como cuando una planta deja de crecer sin que nadie se dé cuenta. Elena volvió a trabajar, se inscribió en clases de yoga, llenó su vida con actividades que mantenían su mente ocupada, sonreía más, hablaba más, pero Marcos podía ver que era una sonrisa diferente, una que ocultaba algo. Él se sumergió en el trabajo. Turnos dobles, guardias nocturnas, cualquier cosa que lo mantuviera fuera de esa casa que había dejado de sentirse como un hogar. No se habían alejado, seguían juntos, seguían queriéndose, pero algo se había roto, algo que ninguno de los dos sabía cómo reparar. La vida se volvió funcional, desayunaban juntos, hablaban del clima, de las noticias, de los vecinos, de todo menos de lo que realmente importaba. Aprendieron a convivir con el vacío, a caminar alrededor de él sin mencionarlo. Como cuando hay un jarrón roto en medio de la sala y todos lo esquivan sin señalarlo. Pasaron 2 años más así, funcionando, sobreviviendo, pero no viviendo realmente. Hasta esa madrugada en que Marcos no estaba de turno, en que decidió caminar a casa en lugar de tomar el autobús, en que escuchó un sonido que no parecía humano, esa madrugada en que encontró una caja, y dentro de ella, una niña que nadie quería. Cuando llegó a casa y le contó a Elena lo que había pasado, algo cambió en su mirada, algo que llevaba años apagado. ¿Dónde está ahora? En el hospital. La dejé con los médicos. ¿Estaba bien? Creo que sí. Estaba muy callada. Elena se quedó mirándolo fijamente. ¿Cómo era? Pequeña, muy pequeña, cabía en mis manos. ¿Y qué pasará con ella? Dijeron que buscarán a la familia. Si no aparece nadie, la darán en adopción. La palabra adopción flotó entre ellos como una promesa olvidada, como algo que habían mencionado años atrás y nunca volvieron a tocar. Elena bajó la mirada. Marcos pudo ver que sus labios temblaban. Marcos, ¿sí? ¿Crees en el destino? Él no supo qué responder. Nunca había creído en esas cosas. Era un hombre práctico, de acciones concretas, de resultados medibles. El destino le parecía una excusa para los que no querían hacerse responsables de sus decisiones. Pero esa noche, con las manos aún tibias del calor de esa niña, con el recuerdo de su respiración débil contra su pecho, con el eco de su silencio resonando en su mente, esa noche no estaba tan seguro. No lo sé. Elena lo abrazó, fuerte, como no lo hacía desde hacía años, y los dos se quedaron así, en medio de la sala, mientras el amanecer entraba por la ventana y pintaba las paredes de un dorado suave. Ninguno de los dos durmió esa noche. Ambos pensaban en la misma niña, en la misma pregunta, en la misma posibilidad que no se atrevían a nombrar todavía, porque después de 10 años esperando, habían aprendido a no ilusionarse demasiado rápido. Habían aprendido que la esperanza también puede doler. Pero esa madrugada, sin que ninguno lo dijera en voz alta, algo comenzó a despertar dentro de ellos. Y por primera vez en muchos años, el miedo ya no era solo perder, sino atreverse a volver a esperar. Los días que siguieron fueron extraños. Marcos volvió a su rutina en el cuartel. Turnos de 24 horas, llamadas de emergencia, incendios que apagar, vidas que salvar. Todo seguía igual que siempre, pero algo había cambiado. En los momentos de silencio, cuando esperaba en el cuartel entre una llamada y otra, su mente regresaba a esa madrugada, a la caja de cartón, a la niña envuelta en su chaqueta, al peso diminuto de su cuerpo contra su pecho. No podía dejar de pensar en ella. ¿Estaría bien? ¿Habría encontrado a alguien a la madre?
¿Seguiría en el hospital o ya la habrían trasladado a algún lugar? Intentó concentrarse en otras cosas, pero la imagen regresaba, una y otra vez. Elena tampoco hablaba del tema, pero Marcos notaba pequeños cambios. La forma en que miraba hacia la habitación vacía cuando pasaba frente a ella, la forma en que se detenía frente a las tiendas de ropa de bebé cuando iban al mercado, la forma en que desviaba la mirada cuando veía a una madre con su hijo en brazos. Pasaron 3 días, luego 5, una semana. Marcos no había vuelto al hospital, no tenía motivos para hacerlo, había dado su declaración, había cumplido con lo que correspondía. El resto ya no era su responsabilidad, pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué había pasado con ella? Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. Era una tarde de domingo. Estaban en la cocina. Él preparaba café. Ella cortaba verduras para la cena, un ritual que habían repetido 1000 veces. Marcos. ¿Sí? ¿Has pensado en ella? No hacía falta aclarar de quién hablaba. Sí. Yo también. Silencio. ¿Crees que podríamos saber algo? Marcos dejó la taza sobre la mesa. ¿Quieres que llame? Elena asintió sin mirarlo. Solo para saber que está bien. Marcos sacó el teléfono. Buscó el número del hospital. Marcó. Esperó. Una operadora lo transfirió al Departamento de Servicios Sociales. Otra voz. Más espera. Finalmente alguien atendió. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Marcos Ortega. Hace una semana encontré a una bebé abandonada y la llevé a este hospital. Quería saber cómo está. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Es familiar de la menor? No, solo la encontré. Entiendo. Un momento, por favor. Más espera. Marcos podía sentir los latidos de su corazón. Elena lo miraba fijamente desde el otro lado de la cocina. La voz regresó. La menor está estable. Se recuperó bien. Actualmente está bajo custodia temporal mientras se realiza la investigación. ¿Encontraron a la madre? No puedo dar detalles de la investigación, señor. Entiendo. ¿Y qué pasará con ella? Otra pausa. Si no aparece la familia biológica en los próximos días, se abrirá un proceso de adopción. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Hay alguna lista de espera? ¿Algún proceso? Sí, señor. Si usted está interesado en iniciar un proceso de adopción, puede acercarse al Departamento de Servicios Sociales. Le explicarán los pasos a seguir. Gracias. Colgó. Elena seguía mirándolo. ¿Qué dijeron? Marcos le contó todo, palabra por palabra. Cuando terminó, ella se sentó lentamente en una silla. Tenía las manos temblorosas. Marcos, ¿tú crees que...? No terminó la frase, pero ambos sabían qué estaba preguntando. No lo sé, Elena. Yo tampoco. Se quedaron en silencio durante un largo rato. El café se enfrió. Las verduras quedaron sin cortar. El sol comenzó a ponerse detrás de las ventanas. Podríamos al menos preguntar. ¿No? Marcos la miró. Había algo en sus ojos que no veía desde hacía años. Algo que creía perdido. Sí, podríamos preguntar. Al día siguiente, después del turno, Marcos fue al hospital. Preguntó por el Departamento de Servicios Sociales. Una mujer de mediana edad, con gafas y una carpeta llena de papeles, lo recibió en una oficina pequeña. ¿En qué puedo ayudarlo? Yo encontré a una bebé hace una semana. La llevé aquí y necesito saber qué opciones hay. La mujer lo estudió con atención. ¿Está usted interesado en adoptar? La pregunta era directa, sin rodeos. Marcos tragó saliva. Creo que sí. ¿Está casado? Sí. ¿Su esposa está de acuerdo? Sí. Creo que sí. Todavía no hemos hablado completamente, pero... La mujer levantó la mano. Entiendo. Esto es algo que deben decidir juntos. Es un proceso largo. Hay evaluaciones. Entrevistas, visitas domiciliarias, no es sencillo. Lo sé. ¿Por qué quiere adoptar a esta niña específicamente? Marcos se quedó callado. No sabía cómo explicarlo. No sabía cómo poner en palabras algo que ni siquiera entendía completamente.
Cuando la encontré, cuando la cargué y sentí que... Se detuvo. Sentí que debía quedarme. La mujer asintió lentamente. Había escuchado historias similares antes. Gente que aparecía movida por impulsos que no podían racionalizar. Algunos desistían a mitad del proceso. Otros se convertían en las mejores familias. Le voy a ser honesta, señor Ortega. La menor aún está en investigación. Si aparece la madre biológica o algún familiar directo, ellos tendrán prioridad. ¿Entiende eso? Sí. Y si no aparece nadie, el proceso de adopción puede tomar meses, a veces más de un año. Entiendo. ¿Está dispuesto a esperar? Marcos pensó en los últimos 10 años, en todas las veces que había esperado. En todas las veces que la esperanza se había convertido en decepción. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba esperando que algo sucediera por azar. Esta vez estaba decidiendo. Estaba eligiendo quedarse. Estaba tomando una responsabilidad real. Sí, estoy dispuesto. La mujer le entregó una pila de formularios. Llene esto, tráigalo firmado por usted y su esposa, y prepárese para un proceso largo. Marcos tomó los papeles. Salió de la oficina. Caminó por los pasillos del hospital con el corazón acelerado. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si Elena estaría realmente de acuerdo. No sabía si podrían soportar otra decepción. Pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo. No solo dejando que la vida pasara, sino tomando una decisión. Cuando llegó a casa, Elena estaba esperándolo en la sala. ¿Y? Marcos dejó los papeles sobre la mesa. Podemos intentarlo, pero es un proceso largo, y no hay garantías. Elena tomó los formularios, los leyó en silencio, página tras página. Su expresión era seria, concentrada. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿Tú quieres hacer esto? Sí. ¿Y tú? Elena cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas. Tengo miedo. Yo también. ¿Y si no funciona? No lo sé. ¿Y si nos volvemos a ilusionar? Y... Marcos se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Elena, no sé qué va a pasar. No sé si funcionará. Pero sé que si no lo intentamos, siempre nos vamos a preguntar qué hubiera pasado. Ella asintió lentamente. Esa noche que la encontraste, ¿cómo se sintió? Marcos cerró los ojos. Recordó el peso de la niña en sus brazos, su respiración débil, su silencio, la forma en que dejó de temblar cuando la acercó a su pecho. Se sintió como si algo encajara, como si llevara años buscando algo sin saber qué era. Y de pronto, ahí estaba. Elena lo abrazó, fuerte, con una intensidad que no había mostrado en años. Entonces, hagámoslo. Esa noche llenaron los formularios juntos, respondieron preguntas sobre sus ingresos, su vivienda, su historia médica, sus razones para adoptar. Firmaron en cada página y cuando terminaron, se quedaron sentados en la mesa de la cocina tomados de la mano, sin decir nada, porque ambos sabían que acababan de cruzar una línea, que ya no había vuelta atrás, que habían decidido abrirse nuevamente a la posibilidad del amor. Y con ella, a la posibilidad del dolor. 3 días después entregaron los papeles. Durante meses, su vida fue examinada por extraños que decidían si eran dignos de amar a alguien. Respondieron preguntas incómodas, abrieron las puertas de su casa, contaron su dolor, su historia, sus miedos, y esperaron. Cada vez que sonaba el teléfono, Marcos sentía que el corazón se le subía a la garganta. Elena dejó de dormir bien. Se despertaba en medio de la noche, miraba el techo. Pensaba en esa niña que aún no conocía, pero que ya sentía como suya, porque después de 10 años esperando un milagro que nunca llegó, habían aprendido algo doloroso. La esperanza también puede destruir, pero perderla ahora, eso sería algo que tal vez no sobrevivirían. Hay una diferencia entre querer algo y tenerlo frente a ti, entre imaginar y tocar, entre esperar y sostener.
Marcos y Elena habían pasado 10 años imaginando, esperando, construyendo en su mente la idea de un hijo que nunca llegaba. Pero ahora, frente a esa cuna, con esa niña mirándolos con ojos oscuros y atentos, todo se volvió demasiado real. Y con lo real llegó el miedo, no el miedo abstracto de la espera, sino el miedo concreto de perder algo que acabas de encontrar. Durante las siguientes semanas fueron al hospital todos los días, a veces juntos, a veces por separado. Elena iba por las mañanas, después de terminar su turno en la oficina. Marcos iba por las tardes, antes de entrar al cuartel. Cada visita era un pequeño ritual. Entraban a la sala con cuidado, como si temieran que la niña desapareciera si hacían demasiado ruido. Se acercaban a la cuna, la miraban, le hablaban en voz baja, le cantaban canciones que no recordaban de dónde habían aprendido. María no lloraba mucho. Era una bebé tranquila, observadora. Sus ojos seguían cada movimiento, cada gesto, como si estuviera aprendiendo quiénes eran estas dos personas que aparecían todos los días y la miraban con una mezcla de ternura y terror. Elena aprendió a cambiarle el pañal, a preparar el biberón, a sostenerla con cuidado mientras comía. Al principio le temblaban las manos. Tenía miedo de hacerlo mal, de lastimarla, de no ser suficiente. Pero María la miraba con esos ojos tranquilos, y poco a poco el miedo se convertía en algo más suave. Marcos la cargaba durante horas, con la niña acurrucada contra su pecho, sintiendo su respiración, su peso, su presencia, y cada vez que lo hacía, recordaba esa primera noche, la madrugada fría, la caja de cartón, el momento en que decidió quedarse, pero también recordaba las palabras de la trabajadora social. Aún faltan algunos pasos, si todo sale bien. Esas palabras lo perseguían, porque significaban que todavía no era seguro, que todavía podía salir mal, que alguien podría aparecer, que algo podría cambiar. Que María aún no era legalmente suya, y esa incertidumbre era como un peso constante en el pecho. Una tarde, mientras Elena le daba de comer a María, la trabajadora social entró a la sala. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? El tono era serio. Elena dejó el biberón sobre la mesa. Marcos se puso de pie. Ambos la siguieron al pasillo. ¿Pasa algo?, preguntó Marcos. La mujer dudó antes de responder. Apareció alguien. El mundo se detuvo. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Quién? Una mujer. Dice ser la tía de la niña, hermana de la madre biológica. Silencio. ¿Y qué quiere? Quiere información. Dice que no sabía del embarazo, que su hermana desapareció hace meses, que recién se enteró de todo. Marcos apretó los puños. ¿Y ahora quiere quedarse con ella? No lo sé. Aún estamos investigando. Necesitamos verificar su identidad, su relación con la menor, su situación. Todo esto tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez meses. Elena se llevó las manos a la cara. Marcos la rodeó con el brazo. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó con voz tensa. La trabajadora social los miró con compasión. Significa que el proceso se detiene, hasta que terminemos la investigación y determinemos si esta mujer tiene derechos legales sobre la menor. Pero nosotros llevamos meses viniendo, hemos pasado todas las evaluaciones. Lo sé, señor Ortega, y créame que entiendo lo que sienten, pero la ley es clara. Si existe un familiar directo que pueda hacerse cargo de la menor, ellos tienen prioridad. Y si no puede, y si solo apareció porque, entonces continuarán con el proceso, pero hasta que no lo sepamos, deben esperar. Esperar. Esa palabra de nuevo. Elena se apartó. Caminó hacia el final del pasillo. Marcos la siguió. Elena. No puedo, Marcos. Lo sé. No puedo volver a pasar por esto. No puedo. Tenía lágrimas en los ojos. Las manos le temblaban. Apenas comenzábamos a creer que era posible. Que finalmente, y ahora, no pudo terminar la frase. Marcos la abrazó.
sintió cómo temblaba contra él, cómo se quebraba. «Vamos a superarlo», susurró, como siempre. Pero ni siquiera él creía completamente en sus propias palabras. Volvieron a la sala. María seguía en la cuna, ajena a todo, tranquila, inocente. Elena se acercó despacio, la tomó en brazos, la abrazó con fuerza, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle, cada segundo. «¿Y si nos la quitan?», susurró. Marcos no supo qué responder, porque era una posibilidad real, y ambos lo sabían. Esa noche, en casa, cenaron en silencio. Elena se fue a dormir temprano. Marcos se quedó en la sala, mirando la habitación que habían comenzado a preparar, la cuna que habían comprado, la ropa pequeña que Elena había lavado con tanto cuidado. Todo esperando, siempre esperando. Se preguntó si era egoísmo, sentir tanto apego por una niña que técnicamente no era suya. Sentir que algo le estaban quitando cuando nunca había sido legalmente suyo. Pero el amor no entiende de papeles. El amor no espera permisos. Y él ya amaba a esa niña. Elena también. Y eso hacía todo más doloroso. Pasaron los días, luego las semanas. Seguían visitando a María, pero cada visita estaba cargada de una tristeza silenciosa, de una despedida no dicha, porque no sabían cuántas visitas más tendrían. No sabían si la próxima vez que llegaran, alguien les diría que ya no podían entrar. Que la niña ya tenía familia, que debían irse. Una mañana, mientras Elena le cambiaba el pañal a María, la niña sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Elena se quedó paralizada. Luego comenzó a llorar, no de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de alegría y terror. Marcos sonrió. Él se acercó, miró a la niña, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque cada pequeño logro, cada sonrisa, cada gesto, era una promesa de futuro que tal vez no podrían cumplir. Esa noche, acostados en la oscuridad, Elena habló con voz temblorosa. «¿Qué vamos a hacer si nos la quitan?». Marcos no respondió de inmediato. «No lo sé. No sé si pueda soportarlo». «Yo tampoco». Silencio. «¿Crees que fuimos egoístas? ¿Encariñarnos tan rápido?». Marcos giró la cabeza hacia ella. «No, no fuimos egoístas. Fuimos humanos». «Pero duele, Marcos. Duele tanto». «Lo sé». Ella se quedó callada un momento. «Si nos la quitan, no sé si pueda volver a intentarlo. No sé si tenga fuerzas para empezar de nuevo». Marcos extendió la mano, buscó la de ella en la oscuridad, la encontró, la apretó. «Entonces no pensemos en eso ahora. Pensemos en mañana, en la próxima visita, en verla sonreír otra vez». A la mañana siguiente fueron juntos al hospital. Llegaron temprano, entraron a la sala con cuidado. María estaba despierta, mirando el móvil que colgaba sobre su cuna. Elena la tomó en brazos, la abrazó. Le habló en voz baja. «Hola, mi amor». «Hola, María». Marcos se acercó, puso su mano sobre la cabeza de la niña, sintió su cabello suave, su calor, y en ese momento tomó una decisión. «Elena». «¿Sí? Pase lo que pase, no me arrepiento». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿De qué?». «De haberla encontrado, de haber decidido quedarnos, de haber arriesgado el corazón una vez más». Elena asintió lentamente. «Yo tampoco». Se quedaron así, los tres, en silencio, en una burbuja de tiempo que parecía suspendida, porque no sabían cuánto tiempo les quedaba, no sabían si la vida les daría una segunda oportunidad o si esta era solo otra prueba más. Cuando salieron del hospital esa tarde, Elena se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás, hacia la ventana de la sala donde María seguía durmiendo. «Vuelve mañana», susurró. «Por favor, déjanos volver mañana». Marcos la tomó de la mano y caminaron a casa en silencio, sabiendo que lo único que podían hacer era esperar. Otra vez, como siempre. Porque amar no siempre garantiza quedarse. A veces,
amar es solo aprender a perder sin huir. Y ellos todavía no sabían si estaban a punto de ganar una hija o de despedirse para siempre. Pasaron 3 semanas más, 3 semanas en las que cada día se sentía como caminar sobre vidrio roto. Marcos y Elena seguían visitando a María, pero ya no hablaban del futuro, no hacían planes, no compraban más cosas, solo iban. La cargaban, la miraban y se despedían como si cada vez fuera la última. La trabajadora social no volvió a llamar. No había noticias, ni buenas ni malas, solo silencio. Y el silencio, en esos casos, era peor que cualquier respuesta. Elena dejó de comer bien. Marcos notaba cómo la ropa le quedaba más holgada, cómo sus ojos tenían ojeras profundas, cómo su sonrisa, cuando aparecía, duraba apenas unos segundos antes de apagarse. ¿Dormiste algo?, le preguntaba por las mañanas. Un poco. Pero ambos sabían que era mentira. Una tarde Marcos estaba en el cuartel cuando sonó su teléfono. Era un número del hospital. Se le heló la sangre. Salió al pasillo. Contestó con la voz temblorosa. ¿Sí? Señor Ortega, habla la trabajadora social. Necesito que venga a la oficina con su esposa, por favor. El tono era neutro, imposible de descifrar. ¿Pasó algo? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir esta tarde? Sí, claro. A las 4. Los espero. Colgó. Marcos se quedó de pie en medio del pasillo, con el teléfono en la mano y el corazón desbocado. Llamó a Elena. Le contó. Ella no dijo nada durante unos segundos. ¿Crees que...? No lo sé. Tengo miedo, Marcos. Yo también. Llegaron al hospital a las 4 en punto. Caminaron en silencio por los pasillos. Marcos tomaba la mano de Elena con tanta fuerza que le dolían los dedos, pero ella no se quejó, solo apretó de vuelta. Entraron a la oficina. La trabajadora social estaba sentada detrás del escritorio. Tenía una carpeta abierta frente a ella. Siéntense, por favor. Se sentaron. El silencio se extendió durante unos segundos que parecieron eternos. Tengo noticias sobre la investigación. Marcos sintió que el aire le faltaba. Elena apretó los puños sobre su regazo. La mujer que apareció reclamando ser la tía de María fue investigada a fondo. Se verificó su identidad, su relación con la madre biológica, su situación económica y emocional. Pausa. Y después de 3 semanas de evaluaciones, determinamos que no es apta para hacerse cargo de la menor. Elena dejó escapar un sonido que no era ni suspiro ni sollozo. Algo intermedio. Eso significa... La trabajadora social asintió. Eso significa que el caso ha sido cerrado definitivamente. No hay ningún familiar que pueda o quiera quedarse con María. La niña está legalmente disponible para adopción. Marcos sintió que las piernas le temblaban. ¿Y nosotros? Ustedes han pasado todas las evaluaciones, han demostrado estabilidad emocional, económica y familiar, han creado un vínculo real con la menor, y según todos los informes, son la mejor opción para ella. La mujer cerró la carpeta, los miró fijamente. Así que tengo una pregunta para hacerles. Silencio. ¿Están listos para ser padres? Elena cubrió su boca con las manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Marcos no pudo hablar, solo asintió. Una vez. 2 veces, como si tuviera miedo de que las palabras rompieran el momento. Sí, dijo finalmente con voz ronca. Sí, estamos listos. La trabajadora social sonrió por primera vez desde que la conocían. Entonces, felicidades. Oficialmente, María es su hija. Elena se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. No de tristeza, no de miedo, sino de un alivio tan profundo que dolía. Marcos la abrazó, la sostuvo mientras temblaba. Y él también lloró, silenciosamente, sin hacer ruido, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Hay algunos papeles que firmar, continuó la trabajadora social con suavidad, y un proceso legal que tomará unos días más, pero en 2 semanas podrán llevársela a casa, esa palabra,
después de 10 años esperando, después de meses de incertidumbre, después de noches sin dormir y días llenos de miedo. Finalmente, a casa. Marcos y Elena firmaron los papeles con manos temblorosas. Cada firma era una promesa. Cada inicial, un compromiso. Cada página, un paso más hacia algo que habían dejado de creer posible. Cuando terminaron, la trabajadora social los acompañó a la sala donde estaba María. ¿Quieren pasar un momento con ella? Contarle la noticia. Elena asintió sin poder hablar. Entraron. María estaba despierta, mirándolos con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo sin saber nada. Elena se acercó despacio. La tomó en brazos. La acercó a su pecho. Y por primera vez en meses, no tuvo miedo de sostenerla demasiado fuerte. «Hola, mi amor», susurró con voz quebrada. «Hola, hija mía». La palabra hija salió con un peso diferente. Ya no era una esperanza. Ya no era un deseo. Era una realidad. Marcos se arrodilló junto a ellas. Puso su mano sobre la espalda de María. Sintió su respiración suave. Su calor. «Ya puedes venir a casa», murmuró. «Ya no tienes que esperar más». María lo miró fijamente. Y aunque era imposible, aunque ella era demasiado pequeña para entender, Marcos sintió que algo en su mirada cambió, como si ella también supiera, como si ella también hubiera estado esperando. Se quedaron así durante largo rato, los tres, en silencio, sin necesidad de palabras, porque algunas cosas no necesitan explicación. Algunas cosas simplemente encajan. Cuando salieron del hospital esa tarde, el mundo se veía diferente. Las calles eran las mismas, los edificios idénticos. La gente pasaba con prisa, como siempre. Pero para Marcos y Elena todo había cambiado. «¿Crees que es real?», preguntó Elena mientras caminaban hacia el coche. «No lo sé. Pero si es un sueño, no quiero despertar». Ella se detuvo. Lo miró fijamente. «Vamos a ser padres». Marcos asintió. «Vamos a ser padres». Y por primera vez en años, la sonrisa de Elena llegó hasta sus ojos. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. Terminaron de preparar la habitación. Compraron más ropa. Un cochecito. Una silla para el coche. Mantas, biberones. Todo lo que habían evitado comprar por miedo a ilusionarse demasiado. Ahora podían. Ahora era seguro. Elena llamó a su madre, le contó. La mujer lloró al otro lado de la línea. «Por fin, mija, por fin». Marcos le contó a sus compañeros del cuartel. Algunos lo abrazaron. Otros le dieron palmadas en la espalda. Todos sonrieron. «¿Cómo se llama?» «María». «Buen nombre. Fuerte». «Sí, es fuerte». La noche antes de ir a buscar a María, Marcos y Elena no pudieron dormir. Se quedaron despiertos en la sala, mirando la habitación lista, las paredes amarillas, la cuna con sábanas nuevas, los juguetes ordenados en una repisa. «¿Crees que seremos buenos padres?», preguntó Elena. «No lo sé, pero vamos a intentarlo. ¿Y si hacemos algo mal? Entonces aprenderemos. Como todos». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Tengo miedo». «Yo también, pero ya no es miedo de perder. Es miedo de no ser suficiente». «¿Y eso es mejor?», Marcos lo pensó un momento. «Sí, creo que sí, porque el miedo de perder te paraliza, te hace retroceder, te impide avanzar, pero el miedo de no ser suficiente te empuja, te hace esforzarte, te hace crecer». Y ellos estaban listos para crecer. A la mañana siguiente llegaron al hospital más temprano de lo acordado. La trabajadora social los esperaba con una sonrisa. Llegaron antes. «No pudimos esperar», dijo Elena. «Lo entiendo». Les entregó los últimos documentos, certificados, papeles legales, todo en orden. A partir de este momento, María es oficialmente su hija. Tienen todos los derechos y responsabilidades de cualquier padre biológico. Marcos tomó los papeles, los guardó con cuidado en una carpeta. «Gracias por todo. No me agradezcan. Ustedes hicieron el trabajo difícil.
Yo solo puse los papeles en orden. Los acompañó a la sala por última vez. María estaba vestida con ropa nueva. Un conjunto rosa pálido que Elena había llevado días atrás. Estaba despierta, tranquila. Elena la tomó en brazos, la miró fijamente. «Nos vamos a casa, mi amor. Por fin nos vamos a casa». Marcos cargó la bolsa con las pocas cosas de María. Salieron de la sala, caminaron por el pasillo, pasaron frente a las enfermeras que los habían visto durante meses. «Cuídenla mucho», dijo una de ellas. «Lo haremos», prometió Marcos. Subieron al coche. Elena se sentó atrás con María. Marcos manejó despacio, como si llevara el tesoro más frágil del mundo, y tal vez lo era. Cuando llegaron a casa, Marcos abrió la puerta con cuidado. Elena entró primero. Llevaba a María en brazos. Se detuvo en medio de la sala. «Bienvenida a casa, María. Esta es tu casa. Este es tu hogar». Marcos cerró la puerta detrás de ellos, y en ese momento algo en el aire cambió. La casa que había estado vacía durante tanto tiempo. La casa que había guardado silencio. La casa que había esperado. Finalmente, estaba llena. Esa noche, pusieron a María en su cuna por primera vez. Elena se quedó mirándola durante largo rato. Marcos se paró detrás de ella. La rodeó con los brazos. «Lo logramos», susurró Elena. «Sí, lo logramos. ¿Crees que ella sepa lo mucho que la esperamos? Algún día se lo contaremos». «¿Todo?» «Todo. La madrugada, la caja, el miedo, la espera, todo». Elena asintió, para que sepa que no fue casualidad, que fue destino, completó Marcos. Ella sonrió. «Sí, destino». Suspiró María suavemente en su cuna. Siguió durmiendo, y Marcos y Elena se quedaron ahí, mirándola, sin poder creer que después de tanto tiempo, después de tanto dolor, después de tanta espera, finalmente tenían lo que siempre habían soñado, no de la forma en que lo imaginaron, no por los caminos que planearon, pero real, completo, suyo. Los primeros días fueron un caos hermoso. Un caos hecho de pañales, biberones a las 3 de la madrugada, llantos inexplicables y momentos de silencio absoluto en los que Marcos y Elena simplemente miraban a María dormir, incapaces de creer que era real. Todo lo que habían leído en libros, todo lo que les habían dicho, nada los preparó realmente para lo que significaba ser padres. No era solo el cansancio físico, era el miedo constante de hacerlo mal, de no entender qué necesitaba, de no ser suficiente. Pero también era la sonrisa de María cuando la cargaban, el peso de su cuerpo contra el pecho, el olor de su cabello después del baño, la forma en que sus pequeños dedos se cerraban alrededor de los suyos. Era perfecto en su imperfección. Y durante esas primeras semanas Marcos y Elena vivieron en una burbuja, solo ellos tres. El resto del mundo podía esperar, pero el mundo nunca espera demasiado. Una tarde, mientras Elena preparaba el biberón y Marcos cambiaba a María, sonó el teléfono. Marcos vio el número. Era del hospital. Su corazón se detuvo un segundo. «¿Sí?» «Señor Ortega, habla la trabajadora social». El tono era serio. «¿Pasa algo?» «Necesito hablar con usted. ¿Puede venir al hospital mañana? Solo usted, por favor». «¿Pasó algo con los papeles? ¿Hay algún problema legal?» «No, no es eso. Pero hay información que acaba de llegar, información sobre el origen de María. Creo que debería saberla». Marcos sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de información? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir mañana a las 10? «Sí, ahí estaré». Colgó. Elena lo miraba desde la cocina. ¿Quién era? «La trabajadora social. Quiere que vaya mañana al hospital». «¿Para qué?» «No lo sé. Dijo que tiene información sobre María». Elena dejó el biberón sobre la mesa. ¿Qué tipo de información? No quiso decir por teléfono. El miedo regresó. Ese miedo que creían superado. Ese miedo que habían enterrado con los papeles firmados y la certeza legal. Pero el miedo nunca desaparece del todo. Solo se esconde.
esperando la próxima excusa para volver. ¿Crees que...? No lo sé, Elena, pero voy a averiguarlo. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Marcos daba vueltas en la cama. Elena se levantó 3 veces a revisar que María estuviera bien, como si temer que alguien pudiera entrar y llevársela. A la mañana siguiente, Marcos fue solo al hospital. Elena se quedó en casa con María. Habían decidido que era mejor así. Caminó por los pasillos que ya conocía de memoria. Llegó a la oficina. Tocó la puerta. Adelante. Entró. La trabajadora social estaba sentada detrás del escritorio. Tenía una carpeta frente a ella, pero esta vez su expresión era diferente. No era la sonrisa profesional de siempre. Era algo más grave. Siéntese, por favor. Marcos se sentó. Sintió el corazón acelerado. ¿Qué pasó? La mujer respiró profundo antes de hablar. Hace unos días, la policía encontró a la madre biológica de María. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Estaba viviendo en otro estado, bajo otro nombre. Había huido después de dejar a la niña. ¿Y qué quiere? ¿Viene a reclamarla? No, no puede. Legalmente, ya no tiene derechos sobre María. Firmó todos los documentos de renuncia. El caso está cerrado. Marcos respiró aliviado, pero solo un segundo. Entonces, ¿por qué me llamó? La trabajadora social abrió la carpeta, sacó algunos papeles. Porque durante el interrogatorio, ella contó la historia completa. Y creí que usted tenía derecho a saberla. Marcos tragó saliva. ¿Qué historia? La historia de por qué abandonó a María. Silencio. No tiene que escucharla si no quiere, pero pensé que algún día, cuando María pregunte, tal vez quiera tener respuestas. Marcos cerró los ojos un momento, luego los abrió. Cuénteme. La mujer asintió. La madre biológica de María se llama Andrea. Tiene 23 años. Quedó embarazada de un hombre casado que la abandonó cuando se enteró. Ella no tenía familia. No tenía apoyo. No tenía dinero. Marcos escuchaba en silencio, sin interrumpir. Intentó abortar, pero no pudo. Ya era demasiado tarde, así que decidió seguir con el embarazo. Pero durante esos meses cayó en una depresión profunda. No comía bien, no iba al médico. Vivía en la calle. La trabajadora social hizo una pausa. Cuando María nació, Andrea entró en pánico. Sabía que no podía cuidarla, que no tenía cómo, que tal vez la niña moriría si se quedaba con ella. Así que tomó una decisión. Abandonarla. Sí, pero no de cualquier forma. Eligió una calle que sabía que era transitada. Eligió una caja resistente. La envolvió en las únicas mantas que tenía y la dejó en un lugar donde sabía que alguien la encontraría. Marcos sintió que algo se rompía en su pecho. Ella se quedó cerca. La mujer asintió. Se escondió al otro lado de la calle. Esperó. Vio pasar a las personas. Vio cómo nadie se detenía. Y cuando usted apareció, cuando usted se arrodilló frente a la caja, ella esperó a que se la llevara, y solo entonces se fue. Marcos se llevó las manos a la cara. No lo sabía. Nadie lo sabía. Ella huyó después de eso. Cambió de ciudad. Intentó olvidar, pero no pudo. Y cuando la policía la encontró, confesó todo. ¿Dónde está ahora? En un centro de rehabilitación. Está recibiendo ayuda psicológica. Dice que no quiere volver a ver a María, que lo mejor que hizo por ella fue dejarla ir. Marcos no supo qué sentir. Rabia, compasión, tristeza, alivio, todo mezclado en un nudo imposible de desenredar. ¿Por qué me cuenta esto? Porque algún día María va a preguntar, y cuando lo haga, usted va a tener que decidir qué contarle. Marcos asintió despacio. ¿Puedo tener una copia de esto? Sí. Ya preparé un resumen, sin detalles legales, solo los hechos, para que lo guarde. Por si algún día lo necesita. Le entregó un sobre cerrado. Gracias. Marcos salió del hospital con el sobre en la mano. Caminó hacia el coche. Se sentó.
Miró el sobre durante largo rato. Dentro estaba la historia que María no conocía, la historia que explicaba el principio, la herida que la trajo al mundo. Pero también estaba la historia que él y Elena estaban escribiendo, la historia del rescate, del amor, de la familia que nació del abandono. Guardó el sobre en la guantera, cerró con llave y manejó de vuelta a casa. Cuando llegó, Elena lo esperaba en la puerta. ¿Qué pasó? Marcos la abrazó, fuerte, sin decir nada durante un momento. Encontraron a la madre biológica. Elena se puso tensa. ¿Y? No va a reclamarla. No puede. Está en rehabilitación. No quiere verla. Elena respiró aliviada. Entonces, ¿por qué estás así? Marcos le contó todo. Cada detalle, cada palabra. Elena escuchó en silencio. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Esa pobre mujer. Lo sé. Y María nunca sabrá que su madre biológica la amó lo suficiente para dejarla ir. Marcos asintió. Algún día se lo contaremos, cuando sea el momento, cuando ella pregunte. ¿Y si no pregunta? Entonces guardaremos la historia, por si algún día la necesita. Entraron a la casa. María estaba dormida en su cuna, ajena a todo, inocente, tranquila. Elena se acercó, la miró con ternura. No importa cómo llegaste a nosotros, susurró. Lo que importa es que estás aquí y que te vamos a amar todos los días de tu vida. Marcos se paró junto a ella, puso su brazo alrededor de sus hombros. Ella no es solo nuestra hija por ley, dijo en voz baja. Es nuestra hija por elección, por decisión, por amor. Elena asintió. Y eso es más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Esa noche, Marcos sacó el sobre de la guantera. Lo guardó en una caja de seguridad en el armario, junto con los papeles de adopción, los certificados, las fotos de los primeros días. Algún día, si María preguntaba, le darían respuestas, pero no serían respuestas de abandono, serían respuestas de amor, de una madre que no pudo quedarse, pero que se aseguró de que alguien lo hiciera, de un hombre que caminaba solo por una calle fría y escuchó un llanto que nadie más quiso oír, de una mujer que esperó 10 años y nunca dejó de creer que la vida tenía otros planes, y de una niña que nació en el abandono, pero creció en el amor, porque a veces las familias no nacen, se eligen, se construyen, se sostienen con algo más fuerte que la genética, con algo que no tiene nombre en los documentos legales, pero que lo cambia todo, con algo llamado quedarse. Pasaron los meses, y con ellos la vida dejó de ser una espera y se convirtió en una rutina llena de pequeños milagros. María creció, no de golpe, no de forma dramática, sino en esos cambios sutiles que solo los padres notan. 1 milímetro más de altura, un nuevo sonido, una mirada que sostiene un poco más de tiempo. A los 3 meses aprendió a sonreír cuando escuchaba la voz de Elena. A los 5 giró la cabeza buscando a Marcos cuando él llegaba del trabajo. A los 7 se rió por primera vez. Una risa pequeña, burbujeante, que llenó la casa de un sonido que llevaba años sin existir. Y con cada uno de esos pequeños logros, algo en Marcos y Elena también cambiaba. Ya no tenían miedo de cargarla demasiado fuerte. Ya no se despertaban en pánico revisando si respiraba. Ya no sentían que en cualquier momento alguien tocaría la puerta para llevársela. Habían aprendido algo que ningún libro enseña, que la paternidad no es perfección, es presencia. No es saber todas las respuestas, es estar ahí cuando no las hay. No es nunca equivocarse, es levantarse cada vez que fallas. Elena volvió al trabajo, pero ahora salía temprano. Corría a casa, no por obligación, sino por necesidad, porque extrañaba a María, porque quería verla, porque cada minuto lejos se sentía demasiado largo. Marcos seguía en el cuartel, pero ya no se quedaba en turnos dobles, ya no buscaba excusas para no ir a casa, porque ahora casa era el lugar donde quería estar. La habitación que había permanecido vacía durante una década finalmente tenía vida.
Había juguetes esparcidos por el suelo, ropa pequeña doblada sobre la cómoda, un móvil que giraba lentamente sobre la cuna, un aroma a talco y leche tibia que se mezclaba con todo. Y por las noches, cuando María dormía, Marcos y Elena se sentaban en la sala, tomados de la mano, en silencio, sin necesidad de palabras, porque después de tanto tiempo hablando de lo que no tenían, ahora podían simplemente disfrutar lo que sí. Una tarde, Elena estaba bañando a María. La niña chapoteaba en el agua, reía, salpicaba con sus manitas pequeñas. Marcos las miraba desde la puerta, con una sonrisa que no podía borrar. «¿En qué piensas?», preguntó Elena sin voltear. «En que nunca imaginé esto». «¿El qué?». «Esto, verlas así, ser feliz de una forma tan simple». Elena giró la cabeza, lo miró con ternura. «No es simple, es lo más difícil que hemos hecho. Lo sé, pero vale la pena». «Sí, vale la pena». María gritó de emoción. Golpeó el agua con ambas manos, los salpicó a ambos, y los dos se rieron. No fue una risa forzada, no fue una risa educada, fue una risa real, de esas que nacen del pecho, de esas que solo aparecen cuando algo realmente importa. Esa noche, después de acostar a María, Elena se quedó parada en la puerta de la habitación, mirándola dormir. Marcos se acercó por detrás, la rodeó con los brazos. «¿Estás bien?». «Sí, solo la miro y no puedo creer que sea nuestra». «Lo es, lo sé, pero a veces siento que es un sueño, y tengo miedo de despertar». Marcos la giró suavemente, la miró a los ojos. «No es un sueño, es real. Ella es real, y no va a ninguna parte». Elena asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Durante tantos años creí que nunca iba a pasar, que nunca iba a ser madre, que algo en mí estaba roto, y ahora…». Su voz se quebró. «Ahora tengo todo lo que siempre quise, y me da miedo que algo lo arruine». Marcos la abrazó. «Nada lo va a arruinar, porque esta vez no estamos esperando que algo suceda. Esta vez ya sucedió, y lo único que tenemos que hacer es quedarnos. ¿Crees que seremos buenos padres?». «Creo que ya lo somos». Elena se aferró a él. Y por primera vez en mucho tiempo permitió que el miedo se fuera, que la duda se disolviera, que la esperanza dejara de doler, porque finalmente, después de tanto esperar, podían simplemente vivir. Los meses siguieron pasando. María cumplió 1 año. Hicieron una pequeña fiesta en casa. Solo ellos 3. Un pastel simple, globos amarillos, una vela que María intentó soplar, pero terminó aplastando con la mano. Elena tomó fotos. Marcos grabó videos. María se ensució la cara con betún. Y todos rieron hasta que les dolió el estómago. Esa noche, mientras limpiaban los restos de la fiesta, Elena encontró una vieja foto que había guardado años atrás. Era de ellos 2, tomada el día de su boda, jóvenes, sonrientes, llenos de planes. «Mira», dijo mostrándosela a Marcos. Él la tomó. La observó con atención. «Éramos tan jóvenes». «Sí, y tan ingenuos». «¿Crees que si ellos supieran todo lo que vendría, habrían seguido adelante?». Elena pensó un momento. «Sí, creo que sí. Porque aunque el camino fue doloroso, nos trajo aquí». Marcos asintió. «Tienes razón». Guardó la foto en un álbum, junto a las nuevas fotos de María, del primer baño, de la primera sonrisa, del primer cumpleaños, porque la vida no era solo el presente, era también el pasado, todo lo que los había traído hasta aquí, cada lágrima, cada fracaso, cada momento en que casi se rindieron, pero no lo hicieron. Todo había valido la pena. María comenzó a caminar a los 13 meses. Primero fueron pasos tambaleantes, manos extendidas, caídas suaves sobre el trasero, risas después de cada tropiezo, pero poco a poco se hizo más fuerte, más segura, y un día caminó desde los brazos de Elena hasta los de Marcos sin caerse ni una sola vez. Marcos la atrapó, la levantó en el aire. Ella gritó de emoción. «¡Lo hizo!».
gritó Elena. Sí, lo hizo. Y en ese momento, Marcos sintió algo que no había sentido en años: orgullo. No por un logro propio, sino por verla a ella, por ser parte de su vida, por estar ahí, por haberse quedado. Esa noche acostaron a María como siempre. Elena le cantó una canción de cuna. Marcos le acarició el cabello. La niña cerró los ojos, respiró profundo y se durmió en segundos. Salieron de la habitación con cuidado, cerraron la puerta despacio y en medio del pasillo se abrazaron, sin motivo aparente, sin ninguna razón especial, solo porque podían. Porque después de tanto tiempo sintiendo que algo faltaba, finalmente estaban completos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena con la cabeza apoyada en su pecho. ¿Qué? Que ya no recuerdo cómo era la vida antes de ella. Marcos sonrió. Yo tampoco. Es como si siempre hubiera estado aquí, como si siempre hubiéramos sido tres. Tal vez siempre lo fuimos, solo que no lo sabíamos. Elena lo miró. ¿Crees en el destino ahora? Marcos lo pensó un momento. Creo en las decisiones. Creo en quedarse cuando es difícil. Creo en elegir amar incluso cuando da miedo. Y creo que todo eso nos trajo aquí. Así que sí, tal vez eso sea destino. Elena sonrió. Me gusta esa respuesta. Se quedaron así, en medio del pasillo, escuchando el silencio de la casa. Pero ya no era el silencio vacío de antes, era un silencio lleno, un silencio que respiraba, un silencio que latía, el silencio de una familia que finalmente había encontrado su lugar. Y mientras María dormía tranquila en su cuna, ajena a todo, Marcos y Elena supieron algo con certeza, que no importaba cómo había comenzado la historia, no importaba el abandono, el dolor, la espera. Lo que importaba era esto, este momento, esta casa, esta niña, esta familia que no nació de la sangre, sino de algo mucho más fuerte, de la decisión de quedarse, de la valentía de amar lo que puede perderse, y del milagro de que, a veces, lo que el mundo deja, la vida lo recoge y lo transforma en algo hermoso. 5 años después, la casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, la misma cocina donde Elena preparaba el desayuno cada mañana, pero todo era diferente, porque ahora había una bicicleta rosa en el patio, dibujos pegados en el refrigerador, zapatos pequeños junto a la puerta, una mochila con forma de osito colgada en el perchero, y voces, siempre voces. «Papá, mira lo que hice». María corría por la sala. Tenía 6 años. El cabello oscuro recogido en una cola de caballo, los ojos brillantes, una sonrisa que ocupaba toda su cara. En las manos traía un dibujo hecho con crayones de colores. Marcos estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico. Levantó la mirada. «A ver, muéstrame». María subió de un salto al sofá. Se acomodó junto a él. Desplegó el dibujo con orgullo. «Es nuestra familia». Marcos observó el dibujo. 3 figuras de palitos, una más alta con uniforme de bombero, una con cabello largo. Una pequeña en el medio, tomada de ambas manos, arriba un sol amarillo, abajo pasto verde, y en una esquina, con letra torcida, decía, «Mi familia». Marcos sintió que algo se apretaba en su pecho. «Es hermoso». «¿De verdad?» «De verdad». María sonrió aún más grande. «Lo voy a pegar en mi cuarto». «Buena idea». La niña bajó del sofá y corrió hacia su habitación. Marcos se quedó mirando el lugar donde había estado. Escuchó sus pasos subiendo las escaleras, su risa al encontrar la cinta adhesiva. Elena entró a la sala secándose las manos con un paño. «¿Qué pasó?» Me mostró un dibujo. «¿De qué?» «De nosotros, de la familia». Elena sonrió con ternura. «Le encanta dibujar últimamente». «Lo sé». Se quedaron en silencio un momento. Elena se sentó junto a él. Marcos le pasó el brazo por los hombros. «¿Te acuerdas?», preguntó ella en voz baja. «¿De qué?» «De cuando esta casa estaba vacía, de cuando no sabíamos si íbamos a lograrlo». Marcos asintió.
Me acuerdo. A veces siento que fue otra vida, como si esas personas fueran otras, no nosotros. Éramos nosotros, solo que diferentes. Más tristes. Sí, más tristes. Elena apoyó la cabeza en su hombro. No cambiaría nada. Todo lo que pasamos, todo el dolor, todo el miedo, porque nos trajo a ella. Yo tampoco cambiaría nada. María bajó corriendo las escaleras. «Mamá, ¿puedo salir al jardín?» «Sí, pero ponte el suéter. Hace frío». «Está bien». La niña corrió hacia su cuarto, regresó con un suéter rosa, se lo puso al revés. Elena se levantó para ayudarla. «Espera, mi amor, así no. Yo puedo». «Lo sé, pero déjame ayudarte». María se quedó quieta mientras Elena le volteaba el suéter. Cuando terminó, la niña le dio un beso rápido en la mejilla y salió corriendo hacia el jardín. Elena regresó al sofá, miró por la ventana. María perseguía una mariposa. Reía, saltaba, completamente ajena a todo lo que había sucedido antes de que llegara. «¿Crees que algún día debamos contarle?», preguntó Elena. Marcos sabía exactamente a qué se refería. «Sí, algún día». «¿Cuándo?». «Cuando pregunte, cuando esté lista». «¿Y si nunca pregunta?». «Entonces lo guardaremos. Pero si lo hace, le diremos la verdad». Elena asintió despacio. «¿Crees que le duela saber?». Marcos lo pensó un momento. «Tal vez, pero también sabrá que fue amada, que alguien la eligió, que alguien se quedó cuando pudo haberse ido». «¿Eso será suficiente?». «No lo sé, pero es lo único que podemos darle, la verdad». Y Elena tomó su mano. «Tengo miedo de que algún día sienta que no es nuestra. Ella es nuestra. Lo sé, pero cuando crezca, cuando entienda». Marcos la interrumpió con suavidad. «Elena, escúchame. Ella es nuestra porque elegimos quedarnos, no porque la hayamos traído al mundo, sino porque decidimos ser su familia. Y eso es real, tan real como cualquier otra familia». Elena asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Solo quiero que sea feliz». Y lo es. Míralas. Ambos miraron por la ventana. María había encontrado la mariposa, intentaba atraparla con las manos. Fallaba, reía, lo intentaba de nuevo. «Es feliz», dijo Marcos, «y eso es lo único que importa». Esa tarde, los tres fueron al parque. María corría hacia los columpios. Marcos la empujaba. Elena tomaba fotos con el teléfono. Era una escena común, repetida 1000 veces en 1000 parques diferentes. Pero para ellos, cada momento era un regalo, porque sabían lo que costaba, sabían cuántas lágrimas, cuántas noches sin dormir, cuántos miedos habían tenido que vencer para llegar aquí. Después del parque, pasaron por una heladería. María eligió fresa, Marcos, chocolate, Elena, vainilla. Se sentaron en una banca afuera. Comieron en silencio. María se manchó la cara. Marcos le limpió con una servilleta. Elena tomó otra foto. «¿Por qué siempre tomas fotos, mamá?» «Porque quiero recordar». «¿Recordar qué?» Estos momentos, contigo». María se encogió de hombros. «Pero siempre vamos a estar juntos». Elena sonrió. «Sí, mi amor, siempre». Cuando llegaron a casa ya estaba oscureciendo. María se bañó, se puso la pijama. Elena le leyó un cuento. Marcos le dio un beso en la frente. «Buenas noches, María. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi amor». Apagaron la luz, cerraron la puerta con cuidado y como todas las noches se quedaron un momento en el pasillo, escuchando la respiración suave de María, el silencio de la casa, el sonido de la vida que habían construido. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Elena. Marcos frunció el ceño. «¿Qué día?». «Hace exactamente 6 años. La encontraste». Marcos se quedó callado. No lo había recordado, pero ahora que Elena lo mencionaba, todo regresó. La madrugada fría, la caja de cartón, el llanto débil, el momento en que decidió quedarse.
6 años, repitió en voz baja. Sí, 6 años desde que nuestra vida cambió. Marcos la abrazó. No fue casualidad. ¿Qué no fue casualidad? Que yo estuviera ahí, esa noche, en esa calle, en ese momento exacto. Elena lo miró. ¿Crees que fue destino? Marcos sonrió. Creo que fue una elección. La vida nos puso frente a frente, pero yo elegí quedarme, y tú elegiste acompañarme. Y juntos elegimos amarla, y ella nos eligió a nosotros. Sí, ella también nos eligió. Se quedaron así, en medio del pasillo, como habían hecho tantas veces antes, pero esta vez no había miedo, no había duda. No había preguntas sin respuesta, solo certeza, la certeza de que habían hecho lo correcto, de que habían creado algo real, de que habían transformado un abandono en una familia. Esa noche, antes de dormir, Marcos abrió la caja de seguridad en el armario. Sacó el sobre que contenía la historia de Andrea, la madre biológica que no pudo quedarse, la mujer que eligió el abandono para que María tuviera una oportunidad. Lo sostuvo en las manos, lo miró durante largo rato, luego lo guardó de nuevo. Con cuidado. Algún día si María preguntaba le contarían. Le dirían que hubo una mujer que la trajo al mundo, que esa mujer no pudo quedarse, pero que se aseguró de dejarla en un lugar donde alguien la encontrara. Le dirían que hubo un hombre que caminaba solo por una calle fría, que escuchó un llanto que nadie más quiso oír, y que decidió quedarse. Le dirían que hubo una mujer que esperó 10 años, que casi se rindió, pero que encontró fuerzas para intentar una vez más. Y le dirían que todo eso la trajo a ella, que no fue casualidad, que no fue suerte, que fue una serie de decisiones, de elecciones, de actos de amor que se cruzaron en el momento exacto, pero eso sería después. Por ahora, María dormía tranquila, soñando con mariposas y bicicletas y dibujos de colores. Y Marcos y Elena dormían también, con la paz de saber que habían hecho bien, que habían construido una familia no de sangre, sino de algo mucho más fuerte, de quedarse cuando todo empujaba a irse, de amar cuando era más fácil cerrar el corazón, de elegir una y otra vez estar presentes, porque a veces las familias no nacen, se eligen, se construyen, se sostienen con las manos, con el tiempo, con la paciencia, y a veces lo que el mundo deja en una caja de cartón, la vida lo recoge y lo transforma en un hogar, en una sonrisa, en un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano, en una historia que comenzó con un llanto que nadie quiso escuchar y terminó con una familia que aprendió que el amor verdadero no grita, no exige, no reclama, simplemente se queda. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Tus palabras también sanan. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos, porque hay vidas que se cruzan no por casualidad, sino porque alguien decidió escuchar y quedarse.